Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Enfoque Social, que se transmite mensualmente por nuestras redes sociales. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué los desaparecieron? Son las preguntas que se hacen a diario los familiares de las personas desaparecidas en Ecuador. Organizaciones de la sociedad civil y sus familiares muestran su preocupación ante la situación y denuncian que las instituciones del Estado no responden eficientemente a las investigaciones de los casos de personas desaparecidas. En Ecuador, según cifras de ASFADEC, 4.402 personas están desaparecidas en el país. Hoy en Enfoque Social te presentamos el programa Los Desaparecidos. ¿Quién se los llevó? Necesitamos fiscales, no solo que sean expertos en leyes, no solo que sean expertos en investigaciones, que sean expertos en humanidad, por Dios, sobre todo en estos casos. Hasta el momento tenemos 1.577 casos de personas que se encuentran desaparecidas hasta el 31 de diciembre del 2017. No podemos continuar sin saber qué pasó con ella. Estamos a la espera, tal vez de una llamada de que digan, aquí está Juliana, o tal vez de que mi hija golpeara la puerta y diga, y poderle abrazar y poderle decir lo mucha falta que nos ha hecho todo este tiempo. El último contacto que tuvimos fue alrededor de las 4:20 de la tarde, que recibió una llamada telefónica y dijo que estaba ocupado y que no podía atender la llamada. Después de eso no volvió a contestar el teléfono, a pesar de que los dos teléfonos estuvieron activos casi por 3 meses. Los compañeros del trabajo nos dijeron que la última vez que le vieron a él fue alrededor de la 1:30, en donde él se cruzaba hacia el Chaquiñán de Cumbayá para coger esa ruta para irse a su casa. Y de ahí para acá ya no supimos más nada. Juliana y yo asistimos a una iglesia cristiana evangélica por 10 años. Juliana tenía 10 años desde cuando empezamos a ir a esa iglesia. Entonces, los presuntos sospechosos de la desaparición de mi hija son los pastores de la iglesia donde nosotros transcurrimos. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que mi hija desaparezca, nosotros tuvimos que salir de esa iglesia porque, Juliana tenía que irse a estudiar a la Argentina. Le encanta estudiar música, entonces ella se iba para allá, y como nosotros teníamos que contarles todo a esos pastores, todo lo que hacíamos, todo lo que hacíamos realmente. Entonces, desde esa vez tuvimos una reunión precisamente para contarles que mi hija se iba. Entonces, desde esa vez, Juliana acepta a un supuesto psicólogo, pastor Juan Solano, en la cuenta de Facebook. Le envían una solicitud y acepta esa solicitud. Entonces, este supuesto pastor psicólogo Juan Solano, donde le dice a mi hija que le hace desistir el viaje que tenía a la Argentina, y le dice que Dios le ha revelado que tiene que casarse con mi hija, y que si mi hija no cree, que vaya y le pregunte al pastor de jóvenes. Por hecho, mi hija va, le pregunta al pastor de jóvenes y también le dice que mi hija tiene que casarse con el hermano. Entonces, mi hija me cuenta, me entero eso y nos salimos de esa iglesia. En lo que nos salimos de esa iglesia, 2 meses y medio, mi hija desaparece. La desaparición de mi hijo fue el 3 de noviembre de 2011. Prácticamente ahorita han pasado 6 años, 7 meses, prácticamente. Él estaba en el hospital inglés haciendo sellar el acta de nacimiento de su hijo. Ahí le ve a una señora que estaba leyendo la Biblia. Y mi hijo se acerca a la señora y le dice que le hace una pregunta, dice si la señora era feliz. Y la señora dice que era feliz desde que conoció al Señor. Entonces, desde ese momento las señoras se hicieron amigos y la señora estuvo llamándole por 2 meses y medio, invitándole a un retiro espiritual, diciéndole que le va a pagar el retiro espiritual, que le va a recibir en la casa, tal como prácticamente sucedió. El día 27 de octubre
Desde 2011 mi hijo decide irse allá. Se fue con un amigo que venía él. Él prácticamente ya no se iba a ir porque su amigo no llegaba. Pero en el momento que llegó el amigo, después que se retiró a dormir, en una media hora baja y nos dice a nosotros que ya se iba. Tal como sucedió prácticamente con el amigo, viajaron a Loja. Totalmente, todos los días estuvimos en contacto con él. Mi hijo, después que se terminó el retiro espiritual, él me manda un mensaje a mí, un mensaje a la mamá de mi nieto y un mensaje a mi hija Milena. Es prácticamente mensajes diferentes. Y a mí me diciendo que le diera permiso para conocer Loja, que le había ido muy bien. Totalmente desde ese día nosotros perdimos contacto con él. Mi lucha seguirá hasta cuando Dios me dé las fuerzas para seguir buscando a mi madre, a pesar de que muchas personas dirán, es una persona adulta mayor, quién sabe, ya se murió, pero mi lucha seguirá. Prácticamente primero nos acercamos al Estado a pedir de favor que nos ayudaran a buscar a nuestros familiares, pero al ver que no teníamos resultados, tuvimos que organizarnos entre 4 personas, creamos un comité para buscar a nuestros familiares, pero lamentablemente en poco tiempo no éramos 4 personas, éramos más de 80 personas, por lo que decidimos prácticamente formar una organización como es esta, ASPADEG, que comenzó a partir de esa fecha. Luchamos primero por visibilizar esta problemática. Luego estamos luchando porque queremos sensibilizar a la ciudadanía. Sensibilizar porque esto le puede ocurrir a cualquiera. Dense cuenta, yo por ejemplo aquí toda mi vida he vivido en el centro histórico. Yo antes veía los plantones que hacía Pedro Restrepo y jamás en mi vida me imaginé que me tocaría vivir eso. Aproximadamente tenemos 10.000 denuncias por año, de las cuales nosotros tenemos, el número va variando, ¿no? Cuando finalizamos el año teníamos 94% de efectividad y ha ido subiendo obviamente porque en el transcurso también de este año se van generando. Pero básicamente ese es el número de efectividad de la recepción de denuncias. Nosotros obviamente utilizamos medios tecnológicos, pero principalmente es la voluntad de la familia en querer encontrar a sus seres queridos. Hasta el momento tenemos 1.577 casos de personas que se encuentran desaparecidas hasta el 31 de diciembre del 2017. Como yo les indicaba, les había indicado que tenemos un promedio de efectividad que bordea el 95-96%. Es decir, que hay un 4% restante que es un número duro que va quedando. Entonces, esos números siguen siendo investigados. Bueno, nosotros manejamos estadísticas de 4.402 personas desaparecidas, porque nosotros venimos pidiendo estadísticas tanto a la de INACER como a la Fiscalía, donde prácticamente nos entregan estadísticas que son totalmente diferentes. Porque la DINASEG en ese tiempo habla de 200 personas desaparecidas, mientras la Fiscalía habla de 1.606 desaparecidos. Por ejemplo, la Fiscalía habla de 1.577 casos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, este rato ya por lo menos han compaginado entre ellos y hablan de los 1.577. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo habla de más de 4.000 casos. Las asociaciones hablan de más de 4.000 casos. No hablan de los casos que han ocurrido en el 2018. Son 136 casos que ya hay en el 2018. Esos no están sumados a los 1.577. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que miente aquí? El fiscal nos dijo aquí en la asamblea que son 1.577. Jamás habló de un número más de desaparecidos, cuando sabemos que ya hay 136 más en el 2018. Pero no solo las estadísticas son un problema que enfrentan los familiares de personas desaparecidas. En el 2012 denunciaron la falta de capacitación a fiscales y agentes policiales para atender casos de desaparición. Ha tenido 6 fiscales hasta el momento. El último fue este fiscal que está actualmente, que prácticamente ahora en mayo cumple 2 años llevando el caso.
En un principio trabajó, digamos que eficientemente, pero aproximadamente por unos 6 meses de ahí para acá el caso está otra vez estancado. 11 fiscales han pasado por el caso de la desaparición de mi hija en la Fiscalía de Desaparecidos, desde luego. En los 6 primeros fiscales no hicieron absolutamente nada. Lo único que nos decían era que Juliana se ha ido con su propia voluntad, que ya ha de regresar, que ha de estar embarazada, que la espere nomás, que 8 meses ya ha de regresar a casa. Lamentablemente, la mayoría de las quejas contra la Fiscalía, básicamente negligencia de fiscales. El burocratismo. La ley dice 1 año de indagación previa. 1 año indagamos, investigamos, no encontramos al joven desaparecido, se archiva la causa. ¿Cómo se puede archivar una causa si no se ha resuelto? Entonces la ley del mínimo esfuerzo, cumplir el formalismo, no involucrarse, no comprometerse con la justicia, con la verdad. Entonces necesitamos fiscales, no solo que sean expertos en leyes, no solo que sean expertos en investigaciones, que sean expertos en humanidad, por Dios, sobre todo en estos casos. En el año 2014, el Estado ecuatoriano creó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, 4 años después, estas unidades tampoco han permitido que Juliana, Camilo, Telmo Orlando y los 1.577 desaparecidos vuelvan a casa. Ni tampoco todos los acuerdos presidenciales se han cumplido. El banco de ADN y la base de datos de cuerpos NN también han sido un pedido de los familiares que hasta ahora no logra consolidarse. Pese a los ofrecimientos de las autoridades, ahora esta iniciativa se vuelve más lejana por problemas económicos del país. Fíjate, con el tema del banco de ADN, tengo entendido que en periodos anteriores legislativos ya se daba esa información, ya se había, inclusive estaba en los archivos aquí para tratar el tema del banco de ADN. Hemos querido llevarlo otra vez a la comisión. Entendemos que no podemos, por las cuestiones presupuestarias del Estado, no podemos generar más gastos al Estado, pero sí es importante que ese tema vuelva a salir, vuelva a estar en esto de, como hemos dicho, Ecuador es un país que está avanzando en muchos ámbitos. Yo creo que el tema de banco de ADN nos va a dar un paso más para incluso que estos temas se minimicen. Según los familiares de las personas desaparecidas, esta falta de atención a los casos responde a la ausencia de una política pública y a la no tipificación de la desaparición involuntaria. En el 2013 presentamos un proyecto de tipificación a Mauro Andino que lamentablemente no pasó, porque fuimos a una reunión donde todos los asambleístas, la mayoría estaban en su teléfono celular o en su computadora. El único que medio nos atendía era el Mauro Andino, que lamentablemente no se dio paso a eso. Luego, con el presidente Correa, que también nos ofreció que si iba a la tipificación se daba porque se daba. En una reunión nos ofreció eso, donde estaba hasta la asambleísta María Augusta Calle, pero lamentablemente tampoco se logró eso. Pero se lo va a tipificar como delito, pese a que no toda desaparición puede ser un delito. Pero hasta que no se aclare, la presunción es de un delito. Y así es, y queda como delito imprescriptible. Y esto es para evitar casos que nos decían, iban a denunciar la desaparición de mi 18 años. Mayor de edad, chica guapita, se escapó con el novio, no es delito, no tenemos que investigar. Ahora la Fiscalía tendrá que investigar toda desaparición y no se podrá archivar, cerrar el caso hasta que se resuelva. La desaparición involuntaria no fue tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, aprobado en 2014. Solo se probó su imprescriptibilidad y la desaparición involuntaria sigue siendo un acto administrativo. Es decir, que buscan una persona desaparecida de la misma manera que investigan la pérdida de un auto.
Bueno, el principal resultado que se ha obtenido por el hecho de ser un acto administrativo es el hecho de que no se obtienen los resultados adecuados. Primero, la investigación no se lleva de forma diligente porque, como digo, no es un proceso reglado, entonces no existen lineamientos claros, específicos, mandatorios que tengan que seguir quienes investigan, los agentes investigadores, los fiscales, la gente que está a cargo, la policía que está a cargo de estas investigaciones, no tienen funciones específicas asignadas. Entonces hay un elemento de discrecionalidad, de subjetividad en toda la forma en la que se llevan estas investigaciones. Y todo esto desemboca en el hecho de que muchas investigaciones sobre desapariciones involuntarias no tienen resultados y la persona permanece desaparecida durante décadas y el Estado no asume la responsabilidad que tiene, si bien no como participante del hecho, porque no hay un agente estatal involucrado, la responsabilidad de garantía de derechos sigue vigente y el Estado tiene que asumirla a través de la investigación y desgraciadamente no lo hace. Y esto lo que hace es alargar el sufrimiento de las familias que terminan buscándoles por décadas a sus seres queridos. Para resolver este problema jurídico y dar respuestas a las desapariciones, en diciembre del 2017 se creó en la Asamblea Nacional una comisión ocasional que trata casos de personas desaparecidas. 11 legisladores analizan la propuesta de reforma al COIP que permitiría la tipificación de la desaparición. Se trata primero de la tipificación la reforma al artículo 84 del COIP, donde nosotros hablamos de una tipificación donde se considere la desaparición involuntaria como delito en personas particulares, ya que ese vacío consta en la ley porque solo habla de personas en lo que tiene que ver o se relaciona con personales del Estado o personas que son servidores públicos, dejando en libertad a las personas particulares. Ese proyecto de reforma al artículo 84 lo hemos presentado ya a la presidencia de la Asamblea. El día de ayer fue tratado ya, dado por el CAL lo trató y ha dado el visto bueno. Con INRED y con Alexandra Córdoba nosotros creamos un proyecto de ley para que más o menos lo que nosotros veníamos pidiendo ya hace mucho rato, que se prepare agentes, que se prepare fiscales y se prepare base de datos, todas esas cosas que esperemos se dé en la Asamblea. Es un proyecto de ley que trabajamos desde la perspectiva de las víctimas, que creo que eso es algo que ha faltado en la legislación para estos temas. Las víctimas mismo, junto con nuestro acompañamiento, fueron construyendo este proyecto de ley desde las falencias que en su posición de víctima y de personas que han sido agredidas por el sistema han identificado, y sobre la base de estos errores se ha ido construyendo desde su perspectiva cuál es la mejor forma de investigar estas cosas. Estamos tratando una ley macro. Lo que queremos es que esto no se quede como una reforma del artículo 84 y listo, no, es que no es así. Aquí estamos recibiendo muchas opiniones, muchas sugerencias de diferentes instancias del país que tienen que ver con derechos humanos, abogados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tratar de la elaboración de una ley macro en favor de los desaparecidos del país. Más nosotros digamos que llevamos una vida de dependencia de cualquier novedad que nos puedan dar, de cualquier noticia que nos puedan dar. Igualmente mi mamá, si es que a ella le dicen ¿por qué no se va por aquí? Por ahí hay indigentes así. Mi mamá, a pesar de su limitación física que tiene, ella coge el bus, coge el taxi, lo que sea, y se va en persona a buscar. Cuando nos dijeron que a mi hermano le habían visto cerca del Ministerio de Justicia, mi mamá estuvo prácticamente un mes todos los días sentada en ese parque viendo a ver si se asoma mi hermano, porque le dijeron que ahí le habían visto. Entonces nuestra vida cambió así. Ciertamente que seguimos trabajando, que seguimos manteniendo nuestras familias y demás, pero si nos dicen que le soñaron, por ejemplo, ahora alguien nos dijo, le soñé a Camilo y me dijo que él está en el Tejar y que nunca le hemos buscado ahí. Fuimos al Tejar a caminar todo lo que es el Tejar para ver si le encontrábamos, si le veíamos. Entonces nuestra vida cambió de esa manera, estamos pendientes. Hay personas que por atrás se parecen a mi hermano y nos acercamos a verle, y es la desilusión de que él no es.
no podemos continuar sin saber qué pasó con ella. Estamos a la espera, tal vez de una llamada de que digan, aquí está Juliana, o tal vez de que mi hija golpeara la puerta y diga, y poderle abrazar y poderle decir lo mucha falta que nos ha hecho todo este tiempo. Y así vivimos, con esa esperanza. Todo ha cambiado, es tan difícil seguir. No hay paz. Y lo único que espero y anhelo es que mi hija regrese a casa. Pese a que la desaparición es un problema latente en el país, hasta ahora los familiares de las personas desaparecidas no han logrado reunirse con el presidente Lenín Moreno, que este 24 de mayo cumple un año de su gestión. 4 cartas han enviado al presidente. Ninguna de ellas ha tenido respuesta. Por ello, los familiares de los desaparecidos aseguran que continuarán en las calles, plazas e instituciones hasta que alguien les responda dónde están los desaparecidos. A pesar de la creación de la DINASED, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y los esfuerzos de la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas en la Asamblea Nacional, aún las desapariciones siguen siendo un fenómeno social que golpea a centenares de familias. Aquí, en la Plaza Grande, familiares y amigos de personas desaparecidas se reúnen quincenalmente para pedir justicia y verdad. Gracias a todas las personas que se conectaron a su programa Enfoque Social. Ahora les invitamos a participar de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana se ha sensibilizado frente a la problemática de personas desaparecidas? No olviden dejar sus respuestas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED1. Se despide de ustedes, Carol Cadena. Hasta la próxima.